Inicia en nombre del viceministro, que agradece a la invitación para poder traer una reflexión, una contribución para todo lo que puede corresponder el desarrollo de un trabajo donde se busca relacionar el tema del paisaje, y en ese caso la contribución que traigo es a partir de una experiencia que está en desarrollo, que es la candidatura del conjunto de fortificaciones de Brasil a Patrimonio Mundial. Yo preferí escoger el tema de las fortificaciones brasileñas en función de una natural conexión con la realidad colombiana de Cartagena de Indias. Entonces, yo voy a empezar mi presentación poniendo un material que yo preparé especialmente para este momento. Perdón. Bueno, en realidad es importante traer para reflexión como desafíos desde el principio, yo diría como primer punto de partida, el tema de los atributos del bien cultural y del territorio donde se ubica. Porque creo que para poder, o en un proceso de candidatura, o a partir de la gestión de un bien que ya está declarado, es entender los criterios de reconocimiento como base hacia su gestión. Yo hablo esto y parece que es una cosa muy sencilla, ¿no? Muy obvia, pero en realidad no lo es. Y pongo aquí el ejemplo de esta maravillosa ciudad de Cartagena, que tuve la oportunidad de conocerla y veo los grandes desafíos que tenéis ahí vosotros, como aquí, y ahí empiezo a partir de algunos ejemplos de elementos que componen el conjunto de fortificaciones de Brasil a Patrimonio Mundial, y en ese caso estoy hablando del Fuerte Santo Antônio da Barra, en Salvador de Bahía, justamente a partir del momento que mirando este paisaje, este escenario, lo que uno puede tener como referencia de skyline, es decir, los elementos de destaque en el paisaje, y en este caso la fortificación, pero si cambio la posición de la mirada, voy a tener otro tipo de lectura. Es decir, es necesario comprender el territorio donde los elementos de interés se ubican. Y en ese sentido, entender a partir de la definición de cuáles son los criterios que queremos destacar para justificar el reconocimiento y a partir de ello generar una gestión es fundamental. Pongo un ejemplo en un contexto urbano intenso, de muchas construcciones, de mucha movilización, de una actividad económica potente, que es el caso de Salvador de Bahía, pero pongo otro ejemplo distinto, ¿no? El caso del fuerte de Coimbra en Corumbá, Mato Grosso del Sur, en la zona del Pantanal brasileño, donde ahí la lectura tiene que ser necesariamente otra, porque las dinámicas territoriales ya son distintas y en ese sentido hay que tener en cuenta cada una de las realidades de los elementos que compone ese territorio, porque es importante decir que el concepto de paisaje es un concepto cultural. Depende, o sea, su definición, su lectura, su comprensión es siempre cultural.
Por lo tanto, tiene un valor simbólico y que va más allá de los aspectos físicos, materiales del propio territorio. Y es importante que para el caso brasileño, y aquí pongo un estudio producido por Ruela, Dos Santos y Tornera, donde ellos hablan de los principales sistemas territoriales de fortificaciones en Brasil. Y es un estudio interesante porque sirve para que se pueda comprender los elementos de referencia, ¿no?, que a lo largo del proceso histórico de ocupación del territorio en Sudamérica, y en ese caso que ha generado Brasil, ¿no?, cómo se establecieron las fortificaciones y el propio sistema, o los varios sistemas defensivos, ¿no?, que se instalaron en ese inmenso territorio, en ese inmenso continente, ¿no? Y aquí pongo la propuesta definida por el IFAM en cuanto punto focal para los bienes culturales junto a la UNESCO, para ese conjunto de fortificaciones, ¿no?, como un bien seriado en 10 estados de la Federación Brasileña. Y en ese caso se trata, ¿no?, de un conjunto de fortificaciones que contempla una selección de 19 monumentos de arquitectura militar representativos de las construcciones defensivas implantadas en el territorio hoy Brasil, en los puntos que sirvieron para definir las fronteras marítimas y fluviales que resultaron en el mayor país de América Latina, que es Brasil. Y ahí están las 19 fortificaciones seleccionadas para esa candidatura. Es importante decir que los desafíos que tenemos son básicamente, por lo menos he podido destacar algunos, 5. El primero sería el de conectar bienes fortificados en una perspectiva seriada. Hay una tradición, yo diría, casi que comprendida como natural de cada gestor de una fortificación, de comprender la fortificación en sí misma y no a partir de una comprensión en sistemas, o sea, que ella hace parte de un conjunto mucho más amplio. No sé si es el caso de Cartagena, pero pongo en la mesa para que puedan reflexionar sobre eso. Es muy común que cada uno mire su propia fortificación y no la vea como parte de un conjunto. Entonces, esta perspectiva seriada es todo un reto que nosotros entendemos que hay que afrontar, hay que buscar encontrar estrategias para cambiar esta lectura, esa percepción y, por lo tanto, en todo lo que resulta en la propia gestión. Otro aspecto importante es construir una narrativa acumulativa en el tiempo. Es entender que el proceso histórico es un proceso de permanente significación y resignificación, que no se congela en un determinado momento específico, pero es necesario comprender los elementos históricos, por así decir, pero en su actualidad, en la contemporaneidad. Otro aspecto importante es subrayar la representatividad que cada componente posee en relación al conjunto. Es decir, cada elemento tiene su importancia intrínseca, pero tiene importancia igualmente en relación a los demás. ¿Y cuál es su contribución para la lectura, para la comprensión de este conjunto? Por lo tanto, ahí
es justamente donde el tema del paisaje aparece de modo concreto. Es necesario, además, reconocer el valor indisociable, como yo acabo de decir, del paisaje construido hacia la gestión. Es importante decir que, por lo general, las fortificaciones están todas ubicadas en sitios de un paisaje increíble. Y cuando decimos eso, tiene que ver justamente con esta mirada cultural que nosotros establecemos en relación a ese lugar, a ese territorio. Por otro lado, es necesario, si comprendemos ese valor indisociable hacia la gestión, es necesario fomentar una gestión compartida e integrada del conjunto, para que justamente logremos esta visión seriada, ¿no?, de conjunto en ese amplio territorio. Y ahí tenemos las 19, ¿no?, fortificaciones que integran este bien seriado que estamos trabajando para presentarlo a la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero tenemos que analizar, y aquí pongo la imagen de esta ciudad maravillosa que es Río de Janeiro, y que durante estos días la colega Isabel Curi seguramente va a hablar de lo que ha significado todo el trabajo de la nominación de Río, el primer paisaje cultural urbano declarado Patrimonio Mundial. Entonces, yo no podría dejar de traer el debate acerca del tema de los paisajes culturales como obras conjuntas del hombre y la naturaleza que ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo. Esto está en las directrices prácticas de la Convención del Patrimonio Mundial, y el gran esfuerzo que tuvimos durante la elaboración de esa candidatura era justamente encontrar una relación coherente entre la definición del objeto, Río de Janeiro, paisaje cultural, y la propia narrativa que justificara, ¿no?, ese valor universal, ¿no?, excepcional de Río. Nadie contestaba este valor, pero el desafío era definir qué estaría siendo objeto de reconocimiento, ¿no?, en ese increíble paisaje. Como podéis saber, dentro de las directrices prácticas tenemos la definición de 3 subtipologías de paisaje. El paisaje claramente definido, que sería el concebido e intencionalmente creado por el hombre, que son los jardines y parques creados por razones estéticas. Y aquí tenemos el caso de Aranjuez, en España, o el paisaje orgánicamente en evolución, resultante de una exigencia de origen social, económico, administrativo y religioso, y alcanzó su forma actual por asociación y en respuesta a su ambiente natural, ¿no? Y en ese caso tenemos aquí, ¿no?, el paisaje agavero de México, donde se puede obtener ahí, a partir de la aplicación del propio concepto de esa tipología de bien cultural. Es importante hacer hincapié: paisaje cultural es bien cultural. Es diferente cuando hablamos de bien mixto, cuando tenemos valores que son naturales y además valores que son culturales. Paisaje cultural es bien cultural. Y tenemos ahí, dentro del paisaje orgánicamente en evolución, 2 situaciones, ¿no?, que sería del paisaje relíquia o fósil,
y el paisaje vivo o continuo, que es el caso aquí justamente del paisaje agavero. Paso adelante, porque es importante decir que se puede tener un paisaje cultural sin la presencia de elementos del hombre, o sea, elementos culturales, ¿no?, en el territorio, simplemente en función de lo que se caracteriza como paisaje cultural asociativo, que es el paisaje que se justifica por la fuerza de la asociación a fenómenos religiosos, artísticos o culturales del elemento natural, más que por huellas culturales, materiales, que pueden ser insignificantes o inexistentes, que es el caso aquí de este parque en Sudáfrica. Es importante decir que se puede tener un ambiente natural que sea un paisaje cultural en función del valor simbólico que el hombre le otorga. Entonces, el concepto del paisaje siempre va muy vinculado a la mirada humana. Pero es importante decir que desde el punto de vista instrumental, y más particularmente tener en cuenta los objetivos del seminario, y aquí pongo otra vez una increíble imagen de Cartagena, es entender el tema de los paisajes culturales en los contextos urbanos. Y ahí estoy hablando justamente del concepto de paisaje urbano histórico, o HUL en inglés, que sería el abordaje conceptual de cara a considerar el proceso evolutivo vivido por un determinado territorio y sus elementos constituyentes, reconociendo el carácter dinámico de las ciudades vivas, donde hay que integrar las estrategias de conservación a las de planificación urbana en los procesos de desarrollo local y de un planteamiento paisajístico a la manutención de la identidad urbana. Nosotros en Brasil, cuando Río de Janeiro se declara Patrimonio Mundial como paisaje cultural, el año siguiente organizamos en colaboración con el Centro de Patrimonio Mundial y los organismos consultivos, ICOMOS y UCN y con un encuentro en Río de Janeiro justamente para discutir la aplicación del concepto de paisaje histórico, paisaje urbano histórico, perdón. Y en ese sentido pienso que todavía hay un desafío, y a mí me gustó mucho el concepto que trajo este seminario con la idea de poner énfasis en el tema de que el paisaje construye paisaje. Muy bien propuesto, ¿no? Cuando la mirada cultural define o altera el ambiente natural, físicamente y o simbólicamente, ahí estamos hablando de paisaje, y en ese caso, obviamente, de paisaje cultural. Y pongo un caso brasileño de un sitio, que es el sitio histórico de Olinda, Patrimonio Mundial, en que donde se podría hacer referencia que este paisaje urbano histórico responde al objetivo de preservar la calidad del medio ambiente en el que viven las personas, mejorando la utilización productiva y sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico y promoviendo la diversidad social y funcional. Esto está en la recomendación sobre el paisaje urbano histórico de UNESCO de 2011. Y se puede ver aquí para los dos casos, ¿no?, que como hay similitudes cuando se ve, solo que aquí estamos hablando solamente de Cartagena, y aquí en el caso de Brasil tenemos Olinda y al fondo otra ciudad que es Recife, que es la capital del estado de Pernambuco. Es un planteamiento basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural, entre las necesidades de las generaciones presentes y venideras y la herencia del pasado. Lo que veo de muy interesante en el tema de traer para la reflexión el concepto
el abordaje del paisaje urbano histórico es entender que el proceso histórico es un continuum, pero hay que buscar este equilibrio, esta relación equilibrada, yo diría, en esta conexión entre el medio urbano, el medio natural, las herencias y todo lo que se produce en la actualidad. Y ahí, volviendo, en ese caso, para lo que son los desafíos que tenemos en la candidatura brasileña de las fortificaciones, yo empezaría tener en cuenta el borrador de la Carta de Ecofort sobre fortificaciones y patrimonio vinculado en su versión última de 2020. Entender las fortificaciones no es más que monumento y que se integran en los paisajes culturales, ya que siguen algunos principios fundamentales que están presentes en todo el mundo y en cada periodo de la historia humana. Para nosotros, si miramos las cuestiones conceptuales, es importante promover estudios y metodologías innovadoras para garantizar la comprensión de las fortificaciones y sus paisajes culturales antes de cualquier intervención. En ese caso, es entender las fortificaciones como elementos del paisaje. No es la fortificación y el paisaje. La fortificación es parte integrante del propio paisaje allí construido. Y se puede ver aquí el caso del fuerte, de la fortaleza de San José de Macapá, en la esqueci la palabra, Foz de Río Amazonas, y es un elemento importantísimo para la comprensión de este conjunto de fortificaciones brasileñas. Cuando consideramos que desarrollar una interpretación adecuada del monumento y de su ubicación en el territorio, y en ese caso, el paisaje donde está insertado, es necesario considerar las fortificaciones como elementos de información acerca de ese territorio. Y para eso, la interpretación entra ahí como una estrategia central para generar una lectura, una comprensión de ese territorio y no solamente de ella misma. Aquí tenemos el Forte dos Reis Magos, que está en el norte de Brasil, Rio Grande do Norte, y la Fortaleza de Santa Catarina y Cabedelo, en el noreste de Brasil. Cuando pensamos, y todas estas cuestiones conceptuales las traigo desde de lo que está en el borrador de la Carta de Ecofort sobre fortificaciones y patrimonio vinculado. Desarrollar tratamientos de conservación científica sensibles y, asimismo, planes de mantenimiento es entender las fortificaciones como elementos complejos hacia la conservación del edificio y del paisaje en que se ubica. Y aquí tenemos dos casos distintos. El caso del Forte Príncipe da Beira, en el interior del Brasil, en el estado de Rondônia, en la frontera con Bolivia, y abajo lo que sería la fortaleza de Anhatomirim, Santa Catarina, más al sur de Brasil. Otro aspecto importante es desarrollar estudios compatibles para el reuso de la fortificación, asegurando su integridad. Y ahí, en ese caso, las fortificaciones como elementos de análisis funcionales y del potencial económico en el territorio. Y tenemos un caso muy interesante, yo diría exitoso, arriba, que es el Forte das Cinco Pontas, en Recife, donde funciona el Museo de la Ciudad, donde ahí se cuenta la historia, el desarrollo de la ciudad hasta los días actuales y la importancia que tuvo esta fortificación para el proceso defensivo y la propia manutención
de este asentamiento en ese territorio. Y es un espacio cultural de mucha actividad. Es una experiencia, yo diría, exitosa que tenemos en Brasil con relación al tema del reuso, ¿no? de los elementos fortificados. Y abajo que tenemos la fortificación de Ratones, donde hay un proyecto propuesto a partir de la Universidad Federal de Santa Catarina de reutilización de esta fortificación. Es decir, hay un sentimiento fuerte acerca de la necesidad de buscar alternativas para una reubicación, vamos a decir así, de estos elementos fortificados en la actualidad. No es solamente en el sentido de hacer una referencia a lo histórico, a lo que fue la fortificación, mas cómo ella puede participar en los días actuales de la dinámica de estos territorios donde ellas se ubican. Otro aspecto importante, desarrollar una percepción abierta acerca de la diversidad de soluciones proyectuales sobre las fortificaciones. Entonces, aquí las fortificaciones como campo de investigación y construcción de alianzas y gobernanza estratégica, porque es muy difícil pensar que es posible generar una sostenibilidad en términos funcionales, en términos de gestión, si no buscamos la construcción de alianzas, una gobernanza donde tome en consideración diversos actores que tienen relación con cada uno de estos monumentos, pero no dejando de contemplar los aspectos de la investigación en la búsqueda de las mejores prácticas para estos elementos en el paisaje. Yo quería comentar que la candidatura brasileña conlleva, en ese sentido, al debate sobre un sistema o un plan de gestión para asegurar los valores universales excepcionales propuestos. Y en ese sentido, yo comentaría tres líneas de preocupación que estamos teniendo en cuenta en ese proceso, ¿no?, de formulación, porque no basta simplemente reconocer, pero es importante asegurar una gestión que garantice la manutención de ese propio reconocimiento. Y entonces yo mencionaría tres aspectos importantes. El primero, entender el plan como instrumento en operación. El segundo, el plan como una herramienta para la integración de instrumentos existentes en el territorio. Y el tercer aspecto importante es contemplar los mecanismos de gestión hacia una gobernanza sostenible. Teniendo en cuenta el plan de gestión como instrumento de operación, yo destacaría algunos puntos. El primero, la perspectiva dual de que este plan de gestión necesita ser a la vez un plan de acción y un plan de demandas. Y hago esta diferenciación porque un plan de demandas implica en un relevamiento de todas las necesidades que se puede detectar, que se puede establecer, indicar, pero que no significa que se disponga de todos los medios de concreción de esas demandas, diferentemente de un plan de acción. Eso para decir, a continuación, que la perspectiva de un plan de gestión de esa naturaleza tiene que ser plurianual, y que permita a cada año una evaluación para definir cuáles podrían ser las iniciativas estratégicas prioritarias para intervenir.
Por eso que es importante tener un plan de demandas que genera un plan de acción. Y por eso ese carácter dual de ese instrumento. Por otro lado, en nuestra realidad de país, el carácter interfederativo, que creo que es muy similar, muy semejante a Colombia, y interadministrativo. Interfederativo en función de las competencias constitucionales en materia de patrimonio. En Brasil, la competencia es concurrente, que quiere decir indistinta y común en relación a todos los entes federativos. Eso quiere decir que Unión, los estados y los municipios pueden actuar en la misma materia, en ese caso, la preservación del patrimonio cultural, y en los mismos bienes a partir de sus propios instrumentos. Entonces, buscar este carácter interfederativo es estratégico, es fundamental para generar una gestión compartida de ese patrimonio. Y cuando hablo del tema interadministrativo, estoy hablando de los aspectos transversales de la política patrimonial y que no se solucionan solamente a partir o en función de la política cultural. En ese sentido, el carácter interadministrativo es fundamental para asegurar la visión transversal en ese plan. Y el otro punto sería la estrategia de capacitación para operar el plan y sus acciones. Porque si estamos hablando de gestión compartida, por ejemplo, no basta simplemente el plan de sí que hay que hacerla, es necesario capacitar a la gente para eso. Y eso tiene que ver con todo el proceso de formulación que se pretende participativo. Y en ese sentido, capacitar para la participación, capacitar para la gestión compartida es una necesidad que no podemos postergar si queremos enfrentar el tema dentro de estos parámetros. Entonces, en ese sentido, el plan de gestión como instrumento de operación, él tiene que considerar los desafíos estratégicos para el sistema de fortificaciones, los desafíos funcionales para el uso de las fortificaciones, los desafíos técnicos para la conservación de las fortificaciones, los desafíos gerenciales para la gestión de las fortificaciones y los desafíos conceptuales para la promoción de esas fortificaciones. Ahora, el plan de gestión, desde la integración de instrumentos, hay que contemplar primero el manejo de planes sectoriales complementares al desafío de la gestión de un bien seriado en una base territorial expresiva como es la que yo acabo de exponer para todos ustedes, el caso del conjunto brasileño de fortificaciones, en una base territorial que está ubicada en 10 estados de la federación. Otro aspecto importante es la coordinación transversal de acciones sectoriales y ese instrumento, el plan de gestión, él necesita asegurar esa coordinación. El otro aspecto importante es el tema del, yo llamaría de relleno de lagunas que los planes sectoriales no tocan, porque no hay que hacer un plan de gestión que trate de todos los temas sectoriales si hay planes sectoriales ya funcionando, que existen, pero que no están coordinados en ese territorio. Ese plan de gestión propuesto tendría la función justamente de buscar esta coordinación transversal de esas acciones sectoriales. Pero sabemos que seguramente al ubicar cada plan, o sea, su área de actuación, seguramente vamos a encontrar lagunas y es en ese momento que este plan de gestión tiene que, yo diría, rellenar esas lagunas, o sea, tratar estos territorios que no estarían o que no están contemplados y considerados
cuando a partir de esa lectura de ese paisaje, esto tiene que ser una exigencia a ser contemplada y considerada para el plan. Y el otro punto sería tener muy en cuenta las acciones de cooperación técnica regional e internacional, en el sentido de justamente tener en cuenta la dificultad que esto puede significar, la complejidad de trabajo, de poder contar con estrategias de cooperación que puedan favorecer el desarrollo de los trabajos en términos adecuados y deseados. El plan de gestión y su mecanismo de gestión tiene ahí, en este diseño, en esta arquitectura organizacional, buscar estructurar, ¿no?, la gobernanza, o sea, ser consolidada a partir de comités constituidos en cada uno de los estados donde se ubican estas fortificaciones, la instalación de un comité gestor nacional y de comités gestores locales y el fomento a la conformación de foros regionales y temáticos para justamente generar las sinergias, tener en cuenta la transversalidad de tema que tendríamos que ubicar aquí para el desarrollo de ese plan, que obviamente tendrá que estar más allá de la pura conservación física de los monumentos. No estoy hablando de eso simplemente, pero todo lo que puede implicar a partir de la aplicación del concepto del paisaje cultural en este contexto, cuáles son los desafíos y por lo tanto las acciones que hay que hacer. Y finalizo con las recomendaciones y ha sido muy interesante porque para todo ese proceso que empezamos a partir de 2017, nosotros organizamos 2 seminarios internacionales. Por eso doy la enhorabuena a todos vosotros del ministerio y todos los que están involucrados en ese proceso, porque entendemos que es extremadamente oportuno esta estrategia, ¿no? Y nosotros organizamos el primer seminario que fue en Recife, que resultó la Carta de Recife en 2017, y el último, que fue el año pasado, la Carta de Río de Janeiro, en el seminario que organizamos en Río. Y lo interesante es que en las 2 cartas tenemos estas 2 referencias que hacen justamente esta conexión, ¿no?, de las fortificaciones como estos bienes materiales que son objeto, ¿no?, para esa candidatura, pero su vinculación, su relación con el tema del paisaje. En la Carta de Recife tenemos fortificaciones como recurso que comprende bienes culturales de valores histórico, arqueológico, arquitectónico, paisajístico y ambiental. Y en la Carta de Río de Janeiro tenemos recuperar la importancia de las fortificaciones en su relación con el contexto territorial y paisajístico donde se ubican, relacionadas al desarrollo y planificación urbana y territorial. Era esa mi contribución a la reflexión del tema. Muchas gracias.